Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Freddy Cruz y hoy hago este video con el propósito de presentar y responder varias preguntas que se nos proponen según el capítulo 8, 12 y 13 del libro de Cateora. El contenido que vamos a abordar son las preguntas, como venía diciendo, el capítulo 8, capítulo 12 y el capítulo 13. Bueno, el capítulo 8 nos plantea la primera pregunta, que es: Apple quiere introducir una nueva línea del iPhone adaptada para el mercado africano. ¿Por qué es fundamental definir claramente el problema de investigación antes de diseñar la estrategia de entrada? ¿Y cómo puede el criterio de autorreferencia, o sea, el CAR, afectar esta definición? Bueno, yo considero que definir el problema con claridad evita que Apple gaste recursos resolviendo lo que he llamado incorrecto. Bueno, yo digo que si Apple quiere lanzar un iPhone adaptado a esas regiones africanas, pero su enfoque está centrado en cómo vender más smartphones de gama alta, lo que Apple estaría haciendo es que estaría mal planteándose. Si en realidad lo que el mercado necesita es un acceso económico a conectividad básica. Para ponerles un ejemplo, está el ejemplo de Nokia. Cuando Nokia lanzó teléfonos con linterna y radio, lo que es en el África, tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito, dirán ustedes? Porque entendió que la falta de electricidad es un grave problema en esas regiones, no solo la comunicación. Y para hablar un poco del criterio de autorreferencia CAR, si Apple evalúa el mercado africano pensando como estadounidense, prioriza estética o unas cámaras de alta gama o cámaras premium, cuando allá lo que podría valorar más las personas de África sería una batería más duradera, con un celular resistente al polvo, una computadora, o con función de doble chip. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué desafíos enfrentaría Apple al intentar utilizar datos secundarios disponibles públicamente para analizar el mercado de computadoras portátiles en países como Nigeria o Bolivia? Bueno, los desafíos que se le presentarían a la empresa Apple en países como Nigeria o en este caso el país sudamericano de Bolivia sería datos incompletos o desactualizados. Ejemplo de estos son los datos sobre coberturas de Internet en Bolivia. Pueden ser muy, muy antiguos. También sería la falta de acceso regional. Nigeria tiene diferencias enormes entre lo que es su capital, Lagos, que es el área urbana, y estados rurales, como ponerlo como ejemplo, Borno. Otro desafío podría ser la credibilidad, que algunas estadísticas pueden ser manipuladas a propósito con fines políticos o la información es inexacta. Y un formato disperso, que sería la información repartida entre agencias locales, internacionales y ONGs. Para ponerles un ejemplo, para responder mejor la pregunta, es el estudio del Banco Mundial sobre acceso a dispositivos móviles en África. Este estudio del Banco Mundial puede diferir de los informes de la que es la GSMA o de algunas empresas locales en dicha región. Como tercera pregunta del capítulo 8 tenemos: Apple desea estudiar el crecimiento de las ventas de Mac en Europa del Este. ¿Qué tipos de fuentes de datos secundarios podrían emplearse y cómo se puede evaluar su confiabilidad y validez para tomar decisiones acertadas? Bueno, la fuente recomendada es que usen fuentes externas, ya sea como Euromonitor, Statista, el Banco Mundial, Eurostat y la Cámara de Comercio Europea. Y las fuentes locales que pueden usar en países de Europa del Este serían las oficinas de estadística, como ser la polaca.
y ya la evaluación de confiabilidad podría ser la autoridad quien lo publica, las actualizaciones recientes y abordar la transparencia metodológica. Un ejemplo sería que si Apple analiza el mercado de Polonia para lo que es su MacBook, priorizaría el informe del Eurostat y lo que haría es que evitaría blogs o artículos de opinión. Sería algo más serio todavía. Como pregunta 4 tenemos si Apple quiere investigar las razones por las que los consumidores en Brasil prefieren Android sobre lo que es el iPhone, qué métodos de investigación cuantitativos y cualitativos podrían emplearse para obtener datos relevantes y profundos. Bueno, como datos cualitativos para investigar, porque en Brasil se prefiere lo que es el Android sobre el iPhone, que podrían hacer, Apple podría hacer encuestas masivas, quiero decir. Lo que incluiría esas encuestas son datos sobre precios, el acceso a tiendas oficiales y la facilidad de uso, y datos cualitativos con percepciones profundas, cabe resaltar, como grupos focales, haciéndose la pregunta, ¿por qué Android en vez de iPhone? Esto daría respuestas a como la gente de Brasil piensa regularmente, que las ventajas de Android son que es más fácil descargar apps gratuitas sobre el iPhone, o tienen la idea de que el iPhone es para gente ricas y Android es para todo público. Un ejemplo real de esto sería que Samsung domina el mercado brasileño actualmente, con estrategias de financiamiento local que Apple no está aplicando. Para seguir con las preguntas del capítulo 8, dice, Apple desea realizar una encuesta sobre la percepción de las MacBook en zonas rurales de América Latina. ¿Qué problemas relacionados con el muestreo multicultural podrían surgir en ese tipo de investigación? Bueno, para enumerar algunos problemas está el idioma y dialectos, ya que en América Latina no se habla solo el español, sino que algunas zonas rurales o, por así decirlo, indígenas hablan otras lenguas como es el quiché, el guaraní paraguayo y el quechua. Otro problema con el muestreo multicultural sería el sesgo urbano, ya que las encuestas online, como las personas de la ciudad tienen más acceso a tecnología, lo que haría es que dejara excluido o por fuera a las comunidades rurales. Y también problemas logísticos, ya que son accesos difíciles por infraestructura vial. Un ejemplo sería que una encuesta sobre MacBook en comunidades rurales del país peruano dejaría afuera percepciones importantes si solo se hace en la capital o en las ciudades más importantes, como ser Lima. Una solución propuesta sería trabajar con organizaciones no gubernamentales o escuelas locales para lograr representatividad. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede Apple aprovechar la investigación de mercados internacionales para adaptar su estrategia de ventas del iPhone en India, considerando factores culturales, económicos y tecnológicos? Bueno, el uso que pueden dar a la investigación para adaptar el iPhone en India tendría que ver con la cultura, ya que India prefiere móviles con doble SIM o dual SIM porque es común usar líneas diferentes. Ellos usan una línea para trabajar y otra solo para comunicarse con sus familiares. Otro factor sería el económico, ya que Apple lanzó el iPhone C como opción más económica a esas regiones, pero aún la gente de la India lo considera caro. Una solución propuesta a esto sería planes de pago o programas de recompra. Otro factor sería el tecnológico, ya que tiene competencia con marcas como Xiaomi
que ofrecen especificaciones altas con precio más bajo de lo que vendría siendo Apple. Un ejemplo sería que Apple abrió sus primeras tiendas oficiales en India en el año 2023, después de años vendiendo por terceros en el mercado negro, como popularmente se le conoce. Usaron una estrategia basada en una investigación de mercados. Ahora, pasando al capítulo 12, se nos plantea la pregunta, en su investigación interior, ¿cómo definió el problema de investigación? Si tuviera que aplicar el mismo estudio en un país con una cultura diferente, ¿qué aspectos del problema tendría que redefinir o adaptar? Bueno, en mi investigación anterior que realicé en la clase de investigación de mercado, era que queríamos conocer como grupo las preferencias de los consumidores sobre los sabores de la salsa de chile, con sus diferentes niveles de picante. Hicimos eso con el propósito de adaptar una oferta adaptada al mercado local. Lo que me enfoqué en determinar, o nos enfocamos como grupo, era el qué tipo de picante le gustaba más a las personas, qué nivel de picor es tolerado por los consumidores y en qué presentaciones lo prefieren, ya sea botella, frasco o sobre. Bueno, lo que descubrí en la investigación es que los consumidores jóvenes les atraen más los niveles medios o altos de picante, mientras que las personas mayores ya prefieren sabores más suaves. Bueno, ya respondiendo a la pregunta, si aplicar este estudio en un país con una cultura diferente, poner un ejemplo, el país europeo, España o Japón, redefiniría el problema enfocándolo en el grado de consumo de picante por cultura. Por ejemplo, en España el picante no es tan popular como lo es en México, por lo que tendríamos que averiguar si realmente existe demanda o si es un mercado de nicho. También adaptaría el problema para analizar percepciones culturales del picante, ya que en algunos países el picante no es tan común y se asocia a experiencias gourmet o exóticas. Como pregunta 8 tenemos, ¿qué dificultades enfrentó al momento de encontrar datos secundarios confiables en su investigación anterior? ¿Cree que estos problemas serían mayores o menores en un país con menos desarrollo institucional o digital? Bueno, las dificultades que enfrentamos al hacer la investigación de mercado sobre los sabores de salsa picante es que es difícil encontrar datos actualizados sobre el consumo de picante a nivel local, lo que es el país hondureño o Tegucigalpa, ya que muchos de los informes que encontramos, la verdad que están enfocados en productos generales alimenticios, pero no especifican en salsas picantes. Además, algunas fuentes oficiales no diferenciaban la verdad entre los tipos de salsa. Muchas personas creen que solo existe un tipo de picante. Bueno, si lo aplicaríamos en un país con, por así decirlo, con menor desarrollo institucional o digital, como algunos países de África o algunos países, digamos, latinoamericanos, el problema sería mayor, porque podría haber falta de censos alimenticios detallados, como lo ocurrió aquí en Honduras, poca información digitalizada y menor acceso a base de datos confiables. Me apoyaría más en fuentes internacionales, como lo es la FAO, el Banco Mundial o consultadoras privadas, o recurriría a una investigación primaria. Bueno, como pregunta 9 tenemos qué fuente de datos secundarios utilizó en su investigación pasada, por ejemplo, informes, estadísticas oficiales, estudios académicos. ¿Cuáles serían los equivalentes si replicara su estudio en países como México, Colombia o España? Bueno, usamos estudios académicos en la investigación anterior sobre las tendencias de consumo de picantes. Usamos también lo que es reportes de mercado para tendencias globales
y investigamos también en encuestas publicadas por marcas comerciales de salsa. El equivalente, si se aplicara el mismo estudio, pero ya en México, sería ir a restaurantes o a euromonitores. Y en Colombia sería la estadística que la proporciona una empresa que se llama la DANE, FENALCO y informes del Ministerio del Comercio. Y en España el equivalente sería investigar con el INE, que en España se conoce como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Agricultura o informes de consultoras como Nielsen o Kantar. Dice, ¿qué métodos utilizó en su investigación anterior? Si tuviera que repetir el estudio en un país extranjero, cambiaría el enfoque metodológico, cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué? Bueno, el estudio que nosotros hicimos fue cuantitativo. Aplicamos diversas encuestas, ya sea en línea y también presenciales, para conocer el hábito de consumo y preferencia de salsa picante de las personas. Si lo hiciéramos en el extranjero, pienso que probablemente mantendríamos el enfoque cuantitativo para obtener datos más puros, por así decirlo. Pero el agregado sería que haríamos entrevistas cualitativas si el país no tiene cultura del picante. Por ejemplo, en Japón podríamos hacer entrevistas o grupos focales para descubrir qué emociones o ideas asocian al consumo de picante. Para seguir con las preguntas del capítulo 12, nos dice en su investigación pasada cómo fue el proceso de muestreo. ¿Qué desafíos surgirían si tuviera que aplicar el mismo muestreo en un país con gran diversidad cultural o con acceso limitado a Internet o transporte? Utilizamos el método de muestreo por conveniencia, aplicando en encuestas, ya sea en la universidad, en las colonias, mercados, ferias y también a través de las redes sociales. Yo pienso que al replicarlo, ya sea internacionalmente, los factores que influirían sería la diversidad cultural, porque ya las percepciones de picante no son las mismas en todo el mundo. Puede variar entre regiones, dentro del mismo país. Por ejemplo, puede ser que una persona en el norte de España tenga una percepción sobre el picante y otra en el sur de España tenga una percepción muy diferente sobre el picante. Y también otro factor que pienso que afectaría sería el acceso a Internet o transporte, ya que en zonas rurales, montañosas o apartadas de la ciudad, o en países con baja conectividad, sería más difícil hacer encuestas digitales. Tendríamos que buscar alianzas con distribuidores locales o ferias de alimentos. Y otra pregunta que nos plantea es, con base en su investigación anterior, ¿qué elementos podrían ser útiles si una empresa decidiera exportar el producto que investigó? ¿Qué datos debería recolectar para apoyar esa decisión de internacionalización? Bueno, en la investigación que realizamos, como les comenté anteriormente, obtuvimos datos sobre preferencias claras sobre el nivel de picante, que los jóvenes lo prefieren el picante medio alto, las personas de edad mayor lo prefieren suave, y también sobre el tipo de envase. Descubrimos que las personas prefieren el picante tradicional, el bote de chile en botes de plástico. Ya algunas personas ya más que saben más sobre el picante lo prefieren de otras maneras. Y sobre las motivaciones de compra, descubrimos sobre el sabor, sobre que muchas personas ven consumir salsa picante como una experiencia, otras la ven más como una tradición y algunas personas están alejadas de eso y lo ven como una novedad. Ya para recolectar, para apoyar internacionalmente, definiríamos el tamaño de mercado del segmento, el consumo de picante en ese país, como puede ser en Japón, España, y también haríamos una investigación sobre hábitos de compra
de productos importados, ya que existen países que son sumamente nacionalistas, solo consumen lo local, no les interesa consumir productos importados o internacionales. Y también investigaríamos sobre la competencia local o internacional, sobre lo que son salsas de Chile. Y también importante, un tema sumamente importante, son las normativas y regulaciones sanitarias para importar alimentos. Y también un estudio de cultura alimentaria con las preguntas: ¿qué papel tiene el, la salsa picante en su comida diaria? Un ejemplo de ello, si quisiéramos exportar a España, investigaría qué tan abiertas están las personas a sabores nuevos, como son las secciones de salsa en supermercados, y si prefieren productos nacionales o prefieren productos importados internacionales. Siguiendo con el capítulo 13, tenemos la pregunta: ¿cómo podrían las alianzas estratégicas ayudar a Apple a adaptar el iPhone o la Mac a las necesidades culturales, legales o tecnológicas de un país específico, como el país de Medio Oriente, Arabia Saudita? Bueno, las alianzas, según aprendido de diferentes fuentes, del libro de Categoría también, en Arabia Saudita serían con las telecomunicaciones, como la empresa STC, que significa Saudi Telecom Company, que sería incluir planes exclusivos, y también alianzas financieras, que serían alianzas con bancos islámicos para opciones de compra compatibles con principios religiosos, ya que Arabia Saudita es un país extremadamente religioso, y financiamiento sin intereses. Un ejemplo de ello sería cuando Netflix adaptó contenido en Arabia Saudita, ya que no pueden mostrar el mismo contenido que se presenta en España o en estas regiones americanas, sino que ellos adaptaron sus series y películas hacia esas regiones musulmanes, como lo sea Arabia Saudita. Apple podría hacer lo mismo, con aplicaciones locales y funciones del sistema operativo que se adapten a esa región de Arabia. Como pregunta 14 tenemos del capítulo 3: Apple ha construido su imagen sobre la calidad de sus productos. ¿Cómo puede variar las percepciones de calidad de un iPhone o un MacBook entre consumidores en Alemania, México y Corea del Sur? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la estrategia de mercadotecnia? Podría variar que en Alemania prefieren más la precisión y la garantía, y en México es asociado a la persona que tiene iPhone, como lo ven como que esa persona tiene un estatus social. Y en Corea del Sur que existe una fuerte competencia con iPhone. Apple en Corea del Sur sí necesita diferenciarse por el ecosistema cerrado y la privacidad que existe en el país. Como les venía comentando, un ejemplo de ello es que en México tener un iPhone, la persona que tiene un iPhone refleja en sí que tiene un poder adquisitivo mayor que los demás que tienen Android. En Alemania no importa eso, no lo ven como estatus, sino que lo ven como lo importante para ellos es cuánto tiempo les va a durar el iPhone, cuánto tiempo les va a durar la batería y cuánto tiempo durará funcionando bien. Y la pregunta 15 sería: suponga que Apple quiere introducir una nueva MacBook en el mercado de Arabia Saudita, ¿qué aspectos legales, técnicos o culturales debería considerar para adoptar correctamente el producto? Bueno, los aspectos legales, técnicos y culturales para Arabia Saudita serían los legales, ya que hay restricciones en apps y, y está censurado cierto tipo de contenido. Por ejemplo, ciertas funciones de lo que es Siri pueden estar desactivadas. Aspectos técnicos sería la necesidad de adaptarse a los teclados del idioma árabe, ya que usan otros tipos de letras, por así decirlo. Y culturales
sería el material publicitario adaptado al rol de género, ya que las mujeres en publicidad hasta ahora es aceptado, pero siempre que sea moderado, porque ellos son bien estrictos en el tema con las mujeres. Y pregunta 16, al introducir el iPhone en un nuevo mercado asiático, Apple encuentra resistencia debido a la preferencia por otras marcas locales. ¿Cómo puede la empresa resaltar los atributos del iPhone para superar esa resistencia cultural y de marca? Lo que Apple debería hacer es resaltar atributos diferenciadores, como ser que es más privado que otros tipos de teléfonos o que otras compañías, que el diseño es minimalista, más sencillo, integración con otros dispositivos, quiero decir, como ser los iPads, los MacBooks, y también debería Apple en esas regiones trabajar con influencers locales. Lo que está haciendo actualmente en Japón, que Apple ha empezado a colaborar con figuras conocidas, o por así decirlo, influencers en el país japonés. También podría aplicar lo que es las promociones o descuentos de lanzamiento. Este método ya lo usan Samsung y otra empresa que se llama Oppo. Usan este método para atraer primeros compradores. Como última pregunta tenemos, Apple es percibida como una marca estadounidense. ¿Cómo influye el país de origen en la aceptación de productos como el iPhone y la Mac en países con tensiones políticas o económicas con Estados Unidos? Bueno, cabe resaltar que en algunos países es positivo tener productos estadounidenses, como sea en la región de América Latina o Europa Occidental, lo que es en hecho en Estados Unidos transmite innovación, pero al contrario, países como ser Irán, muchos de los países, por así decirlo, musulmanes, o el país Rusia, no lo ven negativamente porque existen tensiones políticas y existen varias barreras sociales. Un ejemplo de ello puede ser que Huawei utiliza el nacionalismo chino como ventaja en su mercado. Apple no puede hacer eso, sino que Apple lo que debería hacer es usar estrategias neutrales o locales. Bueno, ha sido todo y gracias por su atención.